1909. Asesinato de la Rosa Roja. 15 de enero. El levantamiento comunista protagonizado hace 4 días en Berlín por el movimiento espartacista ha sido aplastado por el gobierno. Los cabecillas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a un canal. Pese a que su lucha por la República Socialista tenía escasas posibilidades, el trágico final de ambas los convierte en mártires de la causa. Las Bauhaus Residences. 12 de abril. El arquitecto alemán Walter Gropius ha fundado en la ciudad de Weimar una escuela de arte verdaderamente revolucionaria. El objetivo de la Bauhaus es combinar las artes plásticas con la arquitectura y enseñar a los alumnos técnicas industriales y de diseño acordes con la moderna era industrial. Entre los profesores figuran los prestigiosos artistas Vasily Kandinsky y Paul Klee. Matanza en Amritsar. 13 de abril. Al menos 500 personas han muerto y otras 1.500 han resultado heridas al abrir fuego las tropas británicas sobre una manifestación en la ciudad de Amritsar, el norte de la India. La población india llevaba tiempo protestando contra las nuevas leyes de seguridad, pero los acontecimientos se precipitaron cuando el general de la brigada Yari sacó al ejército a la calle y dio orden de disparar sobre la multitud sin previo aviso. Esas acusaciones alimentan el sentimiento antibritánico que se respira en la India. La campaña de las estrellas. 17 de abril. 4 estrellas de Hollywood, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford y D.W. Griffith, han construido en United Artists una productora con la que esperan obtener mayores beneficios y participar directamente en las distribuciones de las películas. Triunfo del Ejército Rojo en Rusia. 21 de octubre. Después de casi 2 años de guerra civil, el Ejército Rojo bolchevique está ganando por primera vez la partida. El Ejército Blanco, al mando de Alexander Kolchak y Anton Denikin, han avanzado con rapidez en los frentes este y sur, a cambio de dispersarse demasiado. Leon Trotsky, al frente del disciplinado y muy motivado Ejército Rojo, ha sabido aprovechar la ocasión. En las últimas semanas, sus tropas llevan iniciativa a todos los frentes. La paz de Versalles. 28 de junio. A las 4:10 de esta tarde, 2 delegados alemanes de caras compungidas firmaron un tratado de paz en el Palacio de Versalles, a las afueras de París. La Gran Guerra se ha oficialmente concluido. El tratado ha sido redactado por los aliados tras 6 meses de negociaciones. Los términos son tan duros que en un principio el canciller alemán y su gobierno prefirieron admitir antes que firmar, pero la amenaza aliada de una ocupación militar los obligó a acceder. Aunque los franceses tildan al tratado de benévolo, el primer ministro británico Lloyd George teme que sea este abandono del terreno para una nueva guerra mundial. El gato Félix. Ha nacido un nuevo personaje de dibujos animados, el gato Félix, un felino disparatado e indestructible creado por el australiano Pat Sullivan. Hace las delicias de todos los que contemplan sus locuras en la pantalla. 1920. Los Yankees fichan a Babe Ruth por $125,000. 5 de febrero. Los Yankees de Nueva York han fichado hoy a Babe Ruth por $125,000, cifra récord de la historia del béisbol. Ruth, de 24 años, cuyo verdadero nombre es George Herman Ruth, comenzó su carrera profesional en 1914 en Baltimore y pronto fue transferido a Boston como lanzador zurdo. Ruth alcanzó una merecida fama en el mundo del béisbol. De los 158 partidos que jugó para los Red Sox de Boston, obtuvo 89 victorias y solo 46 derrotas. Últimamente su juego raya a gran altura también como bateador, puesto para el que le han fichado los Yankees. Su gran habilidad con el bate y su pintoresca personalidad han de ser sin duda un atractivo para los aficionados. Los dadaístas conmocionan el mundo del arte. Arte y protesta se le da la mano a un nuevo movimiento artístico llamado Dada. Con el lema "Destrucción es creación", el dadaísta se han propuesto subvertir el mundo del arte tradicional. En una galería de la colina, Max Ernst y Jean Knapp animaron a los visitantes que destrozaran sus cuadros. La ley seca en Estados Unidos. 16 de enero. La ley seca ha entrado en vigor hoy oficialmente en Estados Unidos. Anoche la evangelista William Sunday, que durante muchos años ha encabezado una campaña contra el alcohol, y 10.000 de sus seguidores celebran la llegada de un nuevo año sin alcohol, escenificando el funeral de una botella de whisky, sin duda alguna duelo acompañado con gaseosa. Garvey exige derechos para los negros. 1 de agosto. Ha comenzado hoy en Nueva York un congreso de la Asociación de Derechos de la Población Negra, creada por el líder nacionalista negro Marcus Garvey, nacido en Jamaica.
Garvey fundó la asociación en 1914 para promover el orgullo racial entre la población de origen africano. Su objetivo es crear un imperio en África sin inferencias de los blancos, porque cree que los negros estadounidenses nunca podrán alcanzar la plenitud de derechos. Gracias a su periodo Mundo Negro y mediante una campaña de lema Vuelta a África, está consiguiendo numerosos adeptos. Resultados electorales por radio. 2 de noviembre. Los estadounidenses han podido oír a través de sus radios las victorias en las elecciones presidenciales del republicano W. G. Harding. El anuncio de los resultados electorales es el primero de los programas realizados por White House desde su emisión en Pittsburgh. Domingo sangriento en Dublín, 21 de noviembre. La situación en Irlanda se deteriora gravemente con la muerte de Dublín de 14 oficiales y funcionarios civiles del ejército británico, a consecuencia de un ataque del ejército republicano irlandés, IRA. Esta misma tarde, la Fuerza Especial Británica ha disparado contra la multitud concentrada en el campo de fútbol de Croke Park. 12 personas han muerto y otras 60 han resultado heridas. Con este trágico suceso culmina la espiral de violencia que durante los últimos meses sacude Irlanda. El pasado diciembre, el gobierno británico anunció la división del país en dos regiones. Esa decisión había sido acogida por la indignación por el Partido Nacionalista Sinn Féin. Desde entonces se ha estado librando una guerra de guerrillas entre las tropas británicas y la IRA. Dirigida por Michael Collins, al empezar la situación en Irlanda hacen más difícil una salida pacífica. Se espera el envío de más tropas británicas para restaurar el orden. 1921. Niño prodigio. 6 de febrero. Charlie Chaplin ha estrenado hoy su primer largometraje. El chico, una inteligente mezcla de humor y patriotismo que consigue emocionar y hacer reír. Es un habitual papel de vagabundo, trataba amistad con un golfillo de la calle, interpretado por el actor infantil Jackie Cohen. Creación del Partido Comunista Chino. 1 de julio. 4 años después de iniciarse la Revolución Rusa, se ha creado el Partido Comunista de China. Cuenta de momento con solo 57 militares, en su mayoría estudiantes, que creen que la única solución a los problemas chinos en esta revolución. En su primera reunión, celebrada en Shanghái, se ha marcado como primer objetivo derrocar al sistema capitalista, único modo de acabar con la pobreza en China, y es en la intromisión extranjera de los asuntos internos de la nación. Entre los presentes se encontraba uno de sus dirigentes, un joven maestro llamado Mao Zedong, que piensa que el comunismo ruso se puede adaptar a las necesidades de China. El amor de las mujeres. Las mujeres de todo el mundo caen desmayadas al ver a Rodolfo Valentino en Las Cuatro Jinetes del Apocalipsis, basada en la obra Blanca Ibáñez, interpretada el papel de un héroe de guerra, pero será en El Hijo del Caos, donde su mirada provocativa le consagrará como símbolo sexual. El boxeo, deporte de las masas. 2 de julio. El boxeo es un espectáculo muy lucrativo en un estadio construido el efecto de New Jersey. El campeón de los pesos pesados, Jack Dempsey, se enfrenta al aspirante francés George Carmen, el cual venció en solo 10 minutos. Asistieron más de 80,000 personas, de 80,000 espectadores, que han dejado en taquilla 1.7 millones de dólares. ¿Son culpables Sacco y Vanzetti? 14 de julio. En medio de la gran polémica, el jurado ha declarado culpables a Nicola Sacco y a Bartolomeo Vanzetti de un crimen cometido el pasado año. Basándose en testimonios muy imprecisos, fueron acusados de asesinar a 2 hombres en una fábrica de zapatos de Massachusetts y de robar la nómina. Aunque en el momento de su arresto iban armados y admitieron haber mentido al policía en sus primeras declaraciones, negaron rotundamente haber sido autores del robo y no ha aparecido ni rastro del dinero. Sin embargo, el hecho de que se hayan confesado anarquistas y opuestos a cualquier forma de gobierno ha pesado decisivamente en su contra durante el juicio. Hambruna en Rusia. 4 de agosto. Rusia se está viendo afectada por una gran hambruna. Al menos 18 millones de rusos pasan hambre, agravándose aún más la situación por las epidemias de cólera y la tifus que se han desatado. La causa inmediata ha sido la larga sequía sufrida por el país, que ha destruido las cosechas, aunque también la revolución y la guerra civil están en el origen de la grave situación económica en marco y con objetivo de remediar la situación. Lenin puso en marcha la nueva política económica que tolera con limitaciones la empresa privada. Esta política ha encontrado una gran oposición al no encajar en la línea ideológica comunista y ha fracasado además en su objetivo, lo que ha obligado a Lenin a pedir ayuda a la comunidad internacional. La tumba de Tutankamón.
El 26 de noviembre de 1922 se produjo en un remoto valle de Egipto uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes del siglo XX. El egiptólogo Howard Carter, tras limpiar un pasadizo lleno de escombros, llegó a una puerta clausurada con un sello ovalado en la que la figura el nombre de Tutankamón. Los arqueólogos retiraron con cuidado algunas de las piedras y miraron el interior. ¿Ve usted algo?, preguntó Lord Cameron, financiador de la expedición. Sí veo cosas fabulosas, contestó Carter. En la estancia refulgían miles de objetos de oro ante sus ojos estupefactos. Aunque la tumba ya había sido violada poco antes de enterrado el faraón, la mayor parte de su contenido y el sarcófago con la momia estaban intactos. El descubrimiento causó sensación, a lo que contribuyó la información ofrecida por la prensa. De la noche a la mañana todo el mundo sabía quién era Tutankamón. Su tumba se ha convertido en la referencia en la que hay que comparar todos los demás descubrimientos arqueológicos. El Valle de los Reyes. Situado al oeste del Nilo, en su margen querida del valle, había sido el lugar de enterramiento de los faraones del Imperio Nuevo. Por esta razón fue el lugar preferido de arqueólogos. Los buscadores de tesoros ya habían descubierto o saqueado la mayoría de las tumbas, por lo que Tutankamón había permanecido casi intacto, al no tenerse indicios de su paradero. Un noble arqueólogo. Lord Cameron insistió fascinado que Egipto, tras pasar allí un invierno recuperándose de un accidente de coche, contrató al arqueólogo Howard Carter en excavación y satisfizo así su afición a la egiptología. Un trabajo bien hecho. Carter y un pequeño grupo de arqueólogos llevaron a cabo la investigación y traslado de la tumba con sumo cuidado. Cada objeto era fichado y fotografiado antes de moverse, realizando además labores de conservación en muchas de las piezas para evitar una deterioración. La momia se desenvolvió hasta pasado 3 años. El traslado completo al Museo del Cairo duró una década. Traslado. Todo el contenido de la tumba hubo que trasladar al Museo del Cairo. Se construyó una vía férrea hasta la orilla del Nilo, donde embarcaron el tesoro en un vapor para desde allí llevarlo río abajo en un viaje que duró una semana. Revoltijo faraónico. Las cámaras funerarias estaban llenas hasta el techo de objetos de gran valor, que habría de acompañar al difunto más allá. Divantes rituales, estatuas, tronos, un gran lecho, joyas, armas, cofres e instrumentos musicales, amontonados sin orden aparente. Fue una ardua tarea ir quitando los objetos sin dañar los demás. El rostro de Tutankamón. En el interior de un sarcófago de cuarcita había 3 ataúdes antropomorfismo, encajados los unos dentro de los otros y cubiertos por una pesada tapa de granito. El más pequeño era de oro macizo, y en él estaba la momia de Tutankamón, con el rostro y los hombros cubiertos por una máscara de oro, piedras semipreciosas y vidrio azul. Magnífico ejemplo de orfebrería. Es una de las piezas de mayor calidad de la tumba. El niño rey. Tutankamón tenía solo 7 años cuando ascendió al trono de Egipto en el año 1333 a.C. Es probable que fuera hijo del faraón Akenatón y de su esposa Kia. El joven faraón murió en el 1323 a.C. a la edad de 17 años. La maldición de la momia. En uno de los muros había una inscripción que amenazaba con la muerte al que abriera la tumba. A los 4 meses del descubrimiento, Lord Cameron murió de neumonía. Se rascó una picadura de mosquito al afeitarse, lo que le originó una infección mortal. 1922. Un vampiro en el cine. 5 de marzo. Se estrena hoy en París la película Nosferatu, una adaptación del cine de la novela Drácula de Bram Stoker, escrita en 1897. Max Schreck encarna el papel del siniestro conde Drácula, vampiro de afiladas uñas y ojos hundidos. El director alemán Friedrich Naumann consigue helar la sangre de los espectadores mediante unas imágenes sobrecogedoras. Isadora.
Las retiradas de escándalos públicos de Isadora Duncan han hecho que sus actuaciones se hayan prohibido en Boston, donde sufrió grandes abucheos por parte del público. Asesinado Michael Collins, 22 de agosto. Ha muerto asesinado en una ciudad natal de Cork el nacionalista irlandés Michael Collins en una emboscada de IRA. Collins, jefe del gobierno provisional irlandés, se dio a conocer en el levantamiento de Pascua de 1916. Continuó al frente de los republicanos en las acciones guerrilleras que obligaron a los británicos a negociar la paz en 1921. Aunque fue un independentista convencido, Collins apoyó el tratado por el que se creaba en 1921 el Estado Libre de Irlanda, algo que no le gustó a muchos de sus correligionarios. En enero, Eamon de Valera, compañero de Collins, denunció el tratado y admitió el gobierno provisional. La muerte de Collins se produce 10 días después del Arthur Griffin, miembro del gobierno provisional. Al quedar tan solo 2 de sus 4 firmes, el tratado queda en situación incierta. El general Richard Mulcahy, jefe del ejército del estado, ha pedido serenidad de la población. Récord. 9 de julio. El nadador estadounidense de origen austriaco Johnny Weissmuller, con 58.6 segundos, pudiera el récord mundial de los 100 metros libres. Ha sido el primero en nadar esa distancia en menos de un minuto, marca que parecía insuperable hasta el momento. Noticias por radio. 15 de noviembre. La agencia noticiaria Reuters emitió ayer a las 6 y a las 9 de la tarde senados noticieros radiofónicos desde el edificio Marconi en Londres. La mayor parte de los oyentes lo tuvieron que escuchar por medio de auriculares, aunque algunos pudieron instalar altavoces en sus aparatos de radio. A partir de hoy se podrá escuchar diariamente por la radio un programa que combina la música y las noticias. Los fascistas marchan hacia Roma. 30 de octubre. El líder del partido fascista, Benito Mussolini, se ha convertido hoy en duda indiscutible de Italia. Tras una marcha que ha protestado sobre Roma realizada hace 2 días en la que han participado 30.000 de sus seguidores vistiendo las características camisetas negras del movimiento fascista, el propio Mussolini, cuyas radicales ideas nacionalistas y anticomunistas le han granjeado el apoyo y multitud de adeptos, no tornó ante personalmente en la marcha y permaneció en Milán a la espera de acontecimientos. A su llegada a Roma, la manifestación era tan numerosa que el rey Vittorio Emanuele, temiendo una guerra civil, hizo llamar a Mussolini para pedirle que formara gobierno. No hay duda de que tiene el terreno abonado para asumir los plenos poderes. 1923. Bessie, reina del blues. 16 de febrero. Bessie Smith, una joven cantante de jazz, graba su primer disco, Denver Blues. Nacido en Tennessee hace 29 años, se ha dado a conocer en los clubes nocturnos donde se la conoce como emperatriz del jazz. Su preciosa voz magnificada, dotada por el West y su impecable sentido del ritmo harán sin duda de este disco un éxito. Llevan cinco seguidos. 6 de julio. La popular tenista francesa Suzanne Lenglen derrotó a Kathleen McKenna y logró así su quinto triunfo consecutivo en la final femenina de Wimbledon. Comenzó a jugar al tenis a los 12 años y obtuvo el campeonato femenino en una pista dura a la edad de 15 años. 5 después, en 1919, ganó los individuales femeninos por primera vez, ganadora también a la medalla de oro olímpica. Lenglen no solo juega magníficamente al tenis, sino que su original forma de vestir en la pista está influyendo en el diseño de la moda deportiva. Un terremoto arrasa Tokio. 6 de septiembre. El terremoto más violento de la historia de Japón ha sacudido hace 5 días de este país, destruyendo las ciudades de Tokio y Yokohama. Los equipos de socorro calculan que más de 300.000 personas han muerto, muchas de ellas en las primeras sacudidas. Los incendios y el maremoto subsiguientes han dejado sin hogar a 2.5 millones de personas en las ciudades. Reina aún el caos. 1 millón de personas intentan huir de Tokio, en tanto que los permanecen han de contentarse con un puñado de arroz al día. Debido a la falta de alimentos, el cólera está propagando ya que solo hay agua estancada para beber. Tren miniatura. Cualquier niño puede tener su propio tren fabricado en Gran Bretaña. Esas maquetas pueden ser eléctricas o de vapor. También se venden vagones de estaciones y señales por separado. Se crea la República de Turquía.
29 de octubre. El general Mustafa Kemal, líder del movimiento nacionalista turco, ha declarado que hoy la República de Turquía se ha instalado al frente del gobierno. Kemal consiguió expulsar las tropas griegas que ocupaban Anatolia y ha hecho posible el Tratado de Lausana, con el que han concluido el conflicto garantizado las fronteras de Turquía. Kemal ha trasladado de la capital desde Constantinopla a Ankara, poniendo fin al Imperio Otomano. Su objetivo es convertir la nueva República de Turquía en un Estado moderno. Fracasa el golpe de la Creverencia. 12 de noviembre. Adolf Hitler y el general Erich von Luftwaffe han sido detenidos por intentar derrocar el gobierno de Baviera. El pasado día 6, Hitler, dirigentes del extremista Partido Nacionalista, irrumpió en una cervecería de Múnich, donde se celebraba una asamblea derechista acompañada de un grupo armado, declarando el comienzo de la Revolución Nacional. Con la ayuda de Luftwaffe de las fuerzas paramilitares, Hitler se hizo con el gobierno de la región, aunque al día siguiente tuvo que huir ante la intervención del ejército. Desplome del marco. 20 de noviembre. El marco alemán no vale ni el papel en el que está impreso. Con el espiral inflacionista, una barra de pan cuesta más de 200 millones de marcos. El colapso de la economía comenzó en agosto de 1922. Al no acceder a los aliados a posponer el pago de las reparaciones de guerra, la situación empeoró en enero, cuando las tropas francesas y belgas invadieron la cuenca del Ruhr, centro de la industria alemana, para forzar el pago. El país se encuentra en un caos financiero absoluto. Se han acabado las reservas y crece el descontento. El Reichsbank ha instituido hoy el vender títulos de la renta como sistema de pago para restaurar el orden financiero. 1924. Deportes de invierno. 4 de febrero. Han concluido hoy en Chamonix, en los Alpes franceses, los primeros Juegos de Invierno, con el Mont Blanc como telón de fondo. Estos nuevos acontecimientos deportivos se han celebrado durante una semana y han atraído a competidores de 18 países, en su mayoría hombres, ya que la participación femenina solo se permitió en patinaje artístico. Entre las figuras más sobresalientes se puede citar al noruego de 29 años Thorleif Haug, vencedor en las carreras de fondo de 18 y 50 kilómetros de la combinada nórdica, y el finlandés Klas Tunnan, ganador de 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Aunque en principio el Comité Olímpico Internacional no vio con buenos ojos estos juegos, dio finalmente su aprobación, pero denegó el permiso para utilizar la palabra olímpicos. Lenin ha muerto. 21 de enero. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin ha muerto hoy a la edad de 54 años. Nacido en el seno de una familia de clase media, todos sus hermanos estuvieron implicados en la política. El mayor fue ejecutado por atentar contra el zar Alejandro III. Lenin había estudiado Derecho, pero influido por la obra de Marx, abandonó los estudios con el objetivo de implantar el socialismo en Rusia. Tras muchos años en el exilio, retornó a San Petersburgo en 1917 para llevar el partido bolchevique a la victoria en la Revolución Rusa. La muerte de Lenin deja un profundo vacío de poder. Entre sus posibles sucesores están Trotsky, responsable del Ejército Rojo, y Stalin, secretario general del Partido Comunista. Fútbol de mesa. Si tan solo pensar en correr en un campo de fútbol le resulta agotado, debería probar el fútbol de mesa. Este juego, inventado en Francia, se practica en un tablero de bayeta verde con jugadores de plomo móviles. Nace la MGM. 16 de marzo. Se han creado en Hollywood unos inmensos estudios de cine. La Metro-Goldwyn-Mayer es el resultado de la fusión de 3 estudios pequeños: Goldwyn Pictures, Metro Pictures y la compañía de Louis B. Mayer. A sangre fría. 31 de mayo. Un crimen ha conmocionado a Estados Unidos. 2 jóvenes de familias acomodadas han confesado haber asesinado a otro niño tan solo por gusto. Nathan Lepel y Richard Leal, ambos de 19 años, buenos estudiantes universitarios, han confesado haber secuestrado y estrangulado a sangre fría a Bobby, de 14 años, tras exigir un rescate a sus padres de $2,000. Ambos manifestaron a la policía que llevaban algún tiempo pensando en asesinar a alguien. Sus padres han contratado los servicios de un prestigiado abogado defensor, quien ha informado que ambas
se declararon inocentes, alegando enajenación mental. Nueva estrella canina, 1 de septiembre. Una inusual estrella ha llegado al firmamento del cine. Un perro pastor alemán llamado Rim Tim Tim. El teniente del ejército de Estados Unidos, Lee Duncan, lo descubrió durante la Primera Guerra Mundial en una trinchera, cuando era cachorro. Duncan se lo llevó a Rimsey, a su país, y lo ha maestrado para el cine. Su primera aparición fue en The Man from Howl's River, y en la actualidad está rodando Find You Man. El perro ha alcanzado una popularidad comparable con la de algunos actores profesionales. Los felices años 20. Un mundo cansado y maltrecho comienza la década con ganas de pasarlo bien y olvidar la guerra pasada. Estados Unidos, que ha emergido como la primera potencia mundial, fijará el rumbo en la moda, la música y el arte. Surge una pujante industria del ocio con la fonografía, el cine y la radio, que han experimentado espectaculares avances. Las costumbres se relajan y los jóvenes rechazan lo convencional en favor de una mayor libertad. Las mujeres son las que más se aferran al nuevo clima de libertad, recortan faldas y peinados y pierden la vergüenza de bailar en público. También es la era del jazz, clubes y salas de baile. Todo el mundo se va a llenar con su sonido y sus ritmos incorporados. Pero conforme avanza la década, la economía se debilita hasta que en 1929 el crack de Wall Street pone un inesperado punto final a estos felices años. Era del jazz. Scott Fischer acuñó el nombre Era del Jazz. Tanto él como su esposa Zelda afirmaron aparte de ese mundillo su novela A este lado del Puzo. El gran Galbraith refleja magníficamente el ambiente juvenil de clase alta en los años 20. Difusión del jazz. Los músicos negros llevan muchos años buscando el jazz de Estados Unidos. Con el progreso de la industria fonográfica, los artistas trasladaron a Chicago y a Nueva York en busca de fortuna. De aquí estos ritmos de influencia africana pasarán a Europa, sobre todo a París y a Londres. Louis Armstrong. Uno de los más influyentes músicos de jazz de los años 20 fue Louis Armstrong en 1922. Él y Joe King Oliver crearon el estilo nuevo de Orleans. Más tarde, con su onda los Hot Fibers, Armstrong consiguió encandilar al público con sus solos de trompeta y sus virtuosismos en la improvisación vocal. Rhapsody in Blue. George se dio a conocer con Rhapsody in Blue. Los espectadores de música moderna al denominó de Estados Unidos. Eran las obras más destacadas de su brillante carrera, que se prolongó hasta bien los años 30. Vamos al cine. El cine alcanza su mayoría de edad en esta década. En aquel cine mudo produjo sus mejores películas. En 1927, en El Cantor de Jazz, se logró sincronizar por primera vez el sonido y la magia. Ir al cine se vuelve un hábito semanal y estrellas como Mary Pickford y Greta Garbo y Rodolfo Valentino se convierten en ídolos de nuevos públicos de masas. La nueva mujer. El papel que la mujer desempeña en la Primera Guerra Mundial y la adquisición del derecho del voto acabaron con la idea de la debilidad femenina. En esta década emerge la nueva mujer, liberada y activa, que tiene también su reflejo en forma de vestir. Coco Chanel creó una nueva moda para estas mujeres. Sus cortes son sobrios y con estilo, y sus chaquetas y jerseys de punto influyeron en esta generación y en las siguientes. El Charleston. En Estados Unidos surgieron muchos bailes nuevos, como Lindy Hop y House Boston. Todos ellos tenían sus raíces en los ritmos sincopados de música africana, conservados por la comunidad afroamericana. Sin embargo, lo que hacía furor del Charleston, los bailarines se movían frenéticamente, girando los pies, extendiendo las piernas y agitando los brazos. Flappers. El lema de los años 20 era la libertad, lo cual tenía su reflejo en las nuevas modas, muy atrevidas y muy criticadas por los más conservadores. Era la época de Froppy, término que se aplicaba a las chicas jóvenes que se maquillaban
fumaban en público y bailaban y bebían en fiestas o en clubes nocturnos. 1925. La teoría de la evolución en el banquillo. 25 de mayo. El profesor de biología John Scopes ha sido detenido en Estados Unidos por enseñar la teoría de la evolución. Será juzgado en julio por explicar doctrinas contrarias a la Biblia. Grupos cristianos ultraconservadores han logrado la aprobación de una ley que prohíbe explicar en las aulas las teorías de Darwin. Clarence Darrow, un abogado partidario de los derechos civiles, dirigirá la defensa de William Bryant. Uno de los promotores de la campaña contra la teoría llevará la acusación. El juez no permite aportar pruebas científicas. Es un caso muy seguido por la prensa. Los trabajos especializados no son para negros. 29 de junio. La segregación racial en el trabajo ha entrado en vigor oficialmente en Sudáfrica. Hoy se ha aprobado una ley que prohíbe a la población negra realizar trabajos especializados en la industria. La Ley de Minas y Obras de 1912 regalaba a los negros a desempeñar trabajos no especializados y mal pagados. En 1922, los trabajadores blancos de las minas de Witwatersrand se declaran en huelga contra el empleo de negros. En el conflicto se producen más de 200 víctimas. La ley aprueba legalizar una segregación practicada de hecho. Es una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de coalición entre el Partido Afrikaner, que no quiere mantenerse sus lazos con Gran Bretaña ni compartir el poder con los negros. El Partido Laborista también se ha declarado el Afrikaans, dialecto de los neerlandeses, idioma oficial del país para consolidar la supremacía blanca. Art Deco, 30 de abril. Millones de visitantes acuden a la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París, que ha visto nacer un nuevo estilo. Las atrevidas formas geométricas y colores de Art Deco, al que algunos consideran como el cubismo para andar por casa, se aplica tanto a la arquitectura como a la decoración y a la indumentaria. Entre otros objetos se exhiben diseños textiles de pintor Raoul Diouf y los bellísimos conjuntos de Coco Chanel. El Ku Klux Klan se manifiesta en Washington. 8 de agosto. Más de 4.000 miembros del Ku Klux Klan, sociedad secreta racista de Estados Unidos, han realizado hoy una masiva manifestación en Washington. Los militantes vestían sus siniestras túnicas blancas y capirotes y marchaban agitando banderas de Estados Unidos. La marcha concluyó al pie del monumento a Washington, donde la lluvia obligó a suspender la ceremonia de clausura y la tradicional quemada de la cruz. El Ku Klux Klan, que dice tener en la actualidad 4 millones de miembros, se fundó en 1866 en Tennessee. Lograron imponer el imperio del miedo en contra de los esclavos negros libertos con misteriosos rituales nocturnos, hinchamientos y flagelaciones que crearon un clima de terror en los estados del sur hasta la ilegalización de la organización en 1871. Sin embargo, en 1915 el Klan logró reconstruirse y hoy sigue actuando contra los negros, los judíos, los católicos y contra el darwinismo para consolidar un país blanco y protestante. El Klan también ha entrado en política y contribuyó el pasado año a impedir que el demócrata católico Al Smith tomara posesión de su cargo. Sin embargo, el todopoderoso Klan no pudo hacer nada ante la lluvia. El acorazado Potemkin. 21 de diciembre. Se ha estrenado hoy en Moscú El acorazado Potemkin, del director soviético Sergei Eisenstein. La película, que evoca la fallida revolución de 1905, narra los sucesos del motín de Odessa. La crítica se deshace en los elegidos de la secuencia de la escalinata, en la que mediante el encuadre y el montaje se recrea el dramatismo y la intensidad de la matanza de civiles inocentes de manos del ejército zarista. Muñeca Cupid. Cupid, la muñeca de Seleucida, patentada en 1909 por Rose Cecil O'Neill, se ha hecho tan popular que aparece en las etiquetas de todo tipo de productos. El transporte en los años 20. En esos años se produce un enorme auge de transporte, lo que facilita que la gente viaje cada vez más. En todo el mundo se amplían las redes de ferrocarril y las líneas aéreas de pasajeros. Se establecen vuelos regulares. Sin embargo, el avance más espectacular se produce en el sector del automóvil. Ya existían bellísimos coches de turismo fabricados artesanalmente,
solo al alcance de los millonarios, como los Honda o los Bentley. Para los menos pudientes en esta década de popularidad del coche barato producido en serie, se extiende el uso de vehículo privado. A finales de la década se fabrican autos relativamente baratos. El coche a bajo precio no solo da una movilidad sin precedentes a sus propietarios, sino que también revoluciona las infraestructuras nacionales. Además de impulsar la construcción de carreras del automóvil, favorece el crecimiento de las ciudades. Mapas de carretera. El concho se convirtió en un instrumento de ocio. Sin embargo, la ausencia de señales podía convertir en un viaje en una verdadera odisea. Para facilitar la conducción, se emplea a editar mapas de carreteras y otros accesorios. El pez grande se come al chico. En 1920 había cientos de pequeños fabricantes que producían coches casi artesanales. Cada uno tenía un logotipo característico. Sin embargo, al bajar el precio de los coches por la producción de serie, las pequeñas empresas fueron absorbidas por las grandes fabricantes o se vieron obligadas a cerrar. Nacidos para correr. En mayo de 1923 tuvo lugar en Francia la primera edición de las 24 horas de Le Mans, que marca la aparición de un nuevo deporte, el automovilismo. Los coches de carreras más famosos eran los Duesenberg, los Bentley, los Alfa Romeo y los Bugatti, todos con potentes motores que podían superar los 160 km por hora. Sin embargo, estos coches eran carísimos y solo los más ricos podían permitirse el placer de competir en las carreras. Para los demás, automovilismos se convirtieron en un espectáculo apasionante. Comodidades en el aire. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos pilotos se pasaron a la aviación civil. En los años 20 tienen lugar un progresivo incremento de los vuelos regulares de pasajeros. El viaje en avión ya era muy seguro, aunque con frecuencia incómodo. Las líneas aéreas francesas intentaron proporcionar alguna comodidad a los vuelos, ofreciendo a sus pasajeros exquisitas comidas de 5 platos. En 1931, United Airlines empleó por primera vez azafatas para servir los almuerzos y atender al pasajero. Vuelos rápidos. En 1933, el incremento del número de pasajeros, se creó el Boeing 247 de dos motores. Podía transportar hasta 10 pasajeros en un solo, con una autonomía de 1000 kilómetros, distancia que era capaz de recorrer en 4 horas. Como novedades ofrecía el escocés volador. Aunque los ferrocarriles de cercanías se estaban electrificando, los largos recorridos seguían siendo de vapor. Lejos de ser un sistema de transporte anticuado, los trenes iban mejorando poco a poco y llegaba a alcanzar grandes velocidades. Uno de los más conocidos fue el escocés volador, movido por una locomotora de carbón en 1928 para permitir el relevo de los maquinistas con el tren en marcha. Se lo equipó con un tender que permitía el paso entre el convoy y la máquina hacia el trayecto de 640 kilómetros entre Londres y Edimburgo en 8 horas. El primer utilitario. En 1908, Henry Ford utilizó su primera vez técnicas de producción en serie en la fabricación del primer coche realmente barato y popular, el modelo P, con su sencillo motor de 4 cilindros, cambio de pedal, 4 asientos y capota fija. Fue el primer utilizado familiar en la historia. No era bonito, pero sí barato, que hizo que vendiera como rosquillas. Los propietarios de vehículos tenían la posibilidad de viajar cuando quisieran. Les permitía vivir lejos del trabajo. Las excursiones familiares de fin de semana empezaron a formar más parte de la vida cotidiana. 1926. La primera TV. 27 de enero, el escocés John Largy Wright ha creado un sistema al que ha bautizado como televisión, que permite transmitir imágenes en movimientos a través de las ondas. En su primera demostración ha sido elogiado por los miembros del Royal Society de Londres. Posteriormente hizo una presentación en la prensa científica. Barr logró transmitir las caras en movimientos de dos muñecos de un ventrílocuo por medio de un tubo de rayos catódicos capaz de convertir la luz en electricidad. Un receptor transformaba en imágenes las señales eléctricas por un proceso
inverso. Aunque la calidad de las imágenes por el momento es inferior a las del cine, demuestra que la TV es factible. Huelga general en el Reino Unido. 12 de mayo. Ha terminado la primera huelga general en la historia del Reino Unido. Comenzó cuando los propietarios de los pesos mineros, aumentados por la competencia extranjera, dedicaron a bajar los sueldos de los trabajadores y prolongar la jornada laboral. Esto se negaron a declarándose en huelga, con la consigna ni un penique de menos ni un minuto de más. El sindicato convocó la huelga general en su apoyo. Se calcula que han respondido al llamamiento unos 3 millones de trabajadores, entre estibadores, impresores ferroviarios, trabajadores de la construcción y el metal. 4 de mayo, casi la mitad de la población obrera del Reino Unido secundó la huelga. El gobierno respondió enviando el ejército y a voluntarios civiles para garantizar el suministro de alimentos y el transporte público a la central sindical. Al ver que la huelga estaba fallando en su objetivo de paralizar el país y que además podía ser declarada la desconvocado y dejado de apoyar a los mineros. Récord de natación. 6 de agosto. La nadadora estadounidense Gretchen Eder, de 19 años, ha sido la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha. A pesar de las corrientes del viento y el frío, ha conseguido atravesar los 56 kilómetros que separan Francia de Gran Bretaña en 14 horas y 31 minutos, mejorando en 2 horas el récord anterior en posesión de un hombre. El osito tonto. 14 de octubre. Un simpático osito, Winnie the Pooh, ha hecho su aparición en la literatura infantil creado por el autor británico A. Milne, y con unos magníficos dibujos que H. Shepard. El libro se ha puesto a la venta hoy. Además del osito aparecen Christopher Robin, el hijo de Milne, y sus amigos Piggle, Tigget, Ibben y Kangle y Roo. El Cotton Club. En Nueva York, la música, el arte y la literatura negar estar alcanzando un gran auge. El Cotton Club, un nuevo local nocturno en el que se pueden oír las últimas tendencias del jazz, se ha convertido en el favorito del público. Nuevo emperador en Japón. 25 de diciembre. Japón ha sido proclamado el nuevo emperador, título que en el país del sol naciente tiene carácter divino. Hirohito, de 25 años, sucede en el trono su padre Yoshihito, muerto hoy a causa de una larga enfermedad. Tras un reinado de 14 años, Hirohito lleva ya 5 años desempeñando funciones imperiales. En 1921, muy joven todavía, fue nombrado regente tras enfermar gravemente su padre, que no pudo seguir atendiendo sus tareas. En esa ocasión, Hirohito realizó un importante viaje alrededor del mundo, lo primero que hizo un miembro de la familia imperial japonesa. Sin embargo, a pesar de haber llegado hoy al trono, la coronación, rito por el cual tomará su lugar el augusto trono celestial, convirtiéndose en Dios viviente, no se producirá hasta dentro de unos años. 1927. Récord de la velocidad en tierra. 21 de marzo. El piloto británico Henry Sarrett ha establecido hoy un récord de velocidad en tierra de 328.041 km por hora a los mandados de Sunbury y Mystery hace solo 6 semanas. Campbell alcanzó lo que parecía una marca imbatible, 281.439 km por hora en Boulevard, pulverizado hoy por Sheriff Campbell. Ha alabado a su rival por haber realizado una gran hazaña, pero ha manifestado que ya cuenta con un nuevo coche más rápido y confía en poder arrebatarle el récord. El mundo del futuro. 10 de enero. Metrópolis, la última película de Love, ha sido calificada la obra maestra tras su estreno en Alemania. La acción transcurrente en el año 2000. En una ciudad gobernada por máquinas, el argumento relata la sublevación de los trabajadores explotados incitados por una malvada robot. Lindenburg cruza el Atlántico en solitario. 21 de mayo. Alrededor de 1.000 personas aguantaban en el Bogart cerca del país. Ha llegado el piloto estadounidense Charles Lindbergh tras concluir la travesía aérea del Atlántico sin escalas. No es el primer aviador que lo consigue, pero sí el primero que lo hace en solitario. El piloto de 26 años salió ayer de Nueva York en el monóplano de un solo motor, el de San Luis. El aparato iba tan cargado de gasolina que a duras penas pudo despegar.
Azotado por la lluvia y el viento, el avión a veces se veía obligado a bajar a una altura de 3 metros sobre las olas. Lindbergh, exhausto por el cansancio, se mantuvo despierto y entero a base de sándwich y café. Finalmente aterrizó a las 10:24 de esta noche, tras recorrer los 5.793 kilómetros en 33.5 horas. Estados Unidos se considera ya un héroe nacional. Viena arde por los disturbios. 16 de julio. Viena se ha visto hoy sacudida por gravísimos enfrentamientos debidos a la crisis económica y las dificultades de postergar que han agudizado tensión entre los partidos del gobierno socialista y los nazis. Estos quisieran anexar Australia y Alemania. Las diferencias han llegado hoy a un punto límite al ser retirada la acusación contra 3 nazis por el asesinato de 2 comunistas. La prensa solicita ha exigido justicia y los trabajadores se han echado a la calle respuesta a la convocatoria de huelga general. Al amotinarse también los soldados en solidaridad, la oposición ha exigido la dimisión del canciller Seipel, quien sin embargo ha pedido a otras provincias gobernadas por la derecha el envío de tropas a Viena, que han reprimido violentamente a las manifestaciones. 12.000 soldados y policía han comenzado a patrullar las calles. La ciudad va recuperando poco a poco la calma. A la vez, las autoridades piden que se abran negociaciones. El cine sonoro asombra al público. 6 de octubre. El público ha dispensado una calurosa acogida al primer largometraje de la historia del cine, en el que se oye en la sola proyección hablar y cantar a los personajes. El cantor de jazz ha sido producida por Warner Bros., que el año pasado creó el sistema VRFOM para sincronizar música y diálogos con la acción. La película está protagonizada por Al Jolson, que interpreta el papel de hijo de rabino que se encuentra en el dilema de profesar en la sinagoga o dedicarse a la canción. Aunque el sonido es algo confuso, parece verdaderamente que Jolson habla directamente al público. Hay en la película 4 secuencias de diálogo y canciones. El resto de ella es muda. El estreno que se ha llevado a cabo en la ciudad de Nueva York ha levantado una enorme expectación entre el público. Cuando el protagonista empezó a cantar Toot Toot Tootsie Goodbye, pronunció las proféticas palabras y lo que os falta por oír. Los espectadores se levantaron en sus asientos enferverizados. Tarka Norte. Todos los niños tienen el nuevo libro del autor británico Henry Wilson, Un motivo para disfrutar. Se titula Tarka la nutria y narra con gran detalle y sentido la observación de la vida de una nutria, describiendo todo a través de los ojos del propio animalito. 1928. Anastasia asegura ser la hija del zar. 6 de febrero. En 1917, durante la Guerra Civil, fue asesinada la familia real rusa. Sin embargo, ha llegado a Estados Unidos una mujer que reclama ser Anastasia Romanov, hija menor del zar Nicolás II. La señora Chaikovsky, su nombre de casada, ha asegurado que logró salvarse al quedar protegida de las balas por el cuerpo de una de sus hermanas. Al señor Gleb Botkin, hijo del que se fue médico del zar, amenazaron que fueron amigos desde la niñez y confirmó su identidad. No obstante, como no es la primera persona que pretende ser hija del zar, habrá que tomar la noticia con bastantes reservas. Entran en Pekín los nacionalistas. 8 de junio. Las fuerzas nacionalistas dirigidas por el general Chiang Kai-shek entraron ayer en Pekín y recibieron un caluroso recibimiento de sus partidarios. La llegada de las tropas de Chiang pone fin a la guerra civil. También se espera que el país pueda unificar bajo un solo gobierno por primera vez. Sun Yat-sen, en 1926, su ejército emprendió una campaña al norte del país, con participación de los comunistas para derrocar a la señora de la guerra. En marzo del pasado año, tras una serie de éxitos militares, los ejércitos de Chiang logró hacerse con el control del puerto de Shanghái y todo el país del sur del río Yangtze. Visitas médicas por avión. 15 de mayo. Se ha creado en Queensland, Australia, un servicio de visitas médicas por avión, ya que la región contaba solo con 10 médicos para un territorio que tiene unos de extensión de alrededor de 700.000 kilómetros cuadrados. Los avisos van a hacerse por radiotelégrafo, tras lo cual los médicos se desplazarán en un avión de la compañía Qantas. Desde 1926, cuando el poder pasó Laurel y Hardy. El flaco resignado Stan Laurel
británico y el gordo y mandón Oliver Hardy, estadounidenses, se convierten con su primera película Putting Pants in Phillip en los cómicos de mayor éxito en Estados Unidos. Se descubre la penicilina. 30 de septiembre. El médico y biólogo Alexander Fleming ha realizado uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Casi por casualidad, al irse de vacaciones se olvidó en el laboratorio un recipiente con Staphylococcus, una bacteria nociva para los humanos. Al volver 3 semanas después, advirtió que el recipiente se había llenado de un moho de Penicillium notatum, un hongo que suele darse en el pan. También observó que en las proximidades del moho no había bacterias, lo que indicaba que el hongo impedía su reproducción. Para los próximos años, Fleming se ha propuesto aislar el principio activo del penicillium, una tarea que puede llevar algún tiempo. Sin embargo, ha descubierto lo que no daña a los glóbulos blancos humanos, lo que indica que podría utilizarse para tratar las infecciones bacterianas en los humanos. Un ratón salta a la fama. 18 de noviembre. La primera película sonora de dibujos animados de Steamboat Willie, El héroe del río, se ha estrenado hoy en Nueva York, protagonizada por una nueva estrella del cine, Mickey Mouse, creado por Walt Disney y Ub Iwerks. Ya había aparecido antes en 2 filmes mudos sin demasiada fortuna. El toque maestro ha sido presentar al ratón hablando con la propia voz de Disney, utilizando el sonido como parte de los ingredientes humorísticos. El éxito ha sido completo. 1929. Bonjour, Titi. 10 de enero. El Bold Grown Remy, más conocido como Hanks, ha creado un nuevo personaje para sus historietas, Tintín, el muchacho detective. Sus aventuras aparecen en la Petit Penguin, suplemento infantil del periódico Penguin Sierra. Premios de Hollywood. 17 de mayo. La Academia de las Artes Ciencias Cinematográficas, fundadas por Louis B. Mayer, dueño de la MGM, celebró anoche la primera ceremonia de la concesión de premios. El de la mejor película del año fue para el filme de la guerra Wings Alas, de William Wham. La Warner Brothers recibió una galardonada especial por la primera película sonora, El cantor de jazz. Los premios consisten en estatuillas doradas entregadas por el actor Douglas Fairbanks, presidente de la Academia. Se consideraron un total de 13 distinciones a películas y actores y técnicos. La mafia ajusta cuentas. 14 de febrero. 7 gánster han sido asesinados esta mañana como macabro regalo del día de San Valentín. Todos ellos pertenecían a la banda de George Moran, quien controla las negociaciones ilegales del sector norte de Chicago. Fueron atraídos a un almacén para efectuar unos importantes acuerdos sobre la distribución de licores. Nada más llegar apareció un Cadillac camuflado de coche de la policía que aparentaba dar una expedición de rutina. Colocada entre la pared para ser cachados, 2 hombres les acribillaron con metrallas, tras lo cual otros 2 les remataron con otras pistolas. La policía cree que la matanza es obra de Al Capone, capo de la mafia de Chicago y rival de Moran. Con la aprobación de la ley seca en 1920, la guerra entre bandas para conseguir el control del comercio ilegal del alcohol ha sido moneda frecuente en Chicago, aunque la matanza de hoy carece de antecedentes. Comienza la era de la televisión. Con el fin de la década aparece un nuevo médico de comunicación en la televisión. Tras un periodo de experimentación, en octubre de este año, la BBC ha comenzado a emitir diariamente sus programas. Por el momento, muy poca gente tiene receptores para poderlos ver. Debut de Popeye. 1 de julio. Acababa de aparecer un nuevo personaje en las tiras cómicas de los periódicos. El musculoso y un comedor de espinacas, Popeye el marino. Popeye es la creación del dibujante Ellis Chris Sugar, hijo de un pintor de brocha gorda. Sugar hizo un concurso de dibujos de historietas, trasladó a Chicago para trabajar en un Comic Capers junto a Charlie Chaplin. Su primera creación fue Barry the Bull para el Chicago Herald. Después se trasladó a Nueva York, donde lanzó su propia tira cómica Temple Theater. En la historieta de hoy aparece Popeye con su pipa y varias latas de espinacas. El Graf Zeppelin de la vuelta al mundo. 29 de agosto. El dirigible alemán Graf Zeppelin ha aterrizado hoy en Nueva Jersey tras haber completado la vuelta al mundo. Su creador, Hugo Ecken, ha pilotado personalmente la nave.
que ha transportado 37 tripulantes y 16 pasajeros. El gigantesco dirigible tan solo realizó 3 paradas durante un viaje de 31.200 kilómetros en Alemania, Japón y Los Ángeles. Este histórico viaje, otro hito de la aviación, se realizó en 21 días, 17 horas y 26 minutos. Colapso de Wall Street. El hundimiento 24 de octubre. El pánico ha cundido entre los inversores de la bolsa de Nueva York, porque ha puesto en la ventana un solo día más de 13 millones de acciones. El desplome de hoy comenzaba el pasado sábado, cuando el miedo a una caída produjo el hundimiento de los precios de la intervención de los bancos. Logró restaurar momentáneamente la confianza, pero los precios continuaron bajando hasta el colapso total de hoy. Las causas hay que buscarlas en rápido crecimiento económico de posguerra, lo que provocó que más de 1 millón de personas invirtieran en la bolsa en busca de beneficios instantáneos. Durante los 2 o 3 últimos años, sin embargo, la economía se ha ido frenando y los expertos indican que algunas acciones estaban muy sobrevaluadas. Esto ha creado una crisis de confianza. Los bancos han exigido la devolución de los préstamos y los que habían comprado acciones con créditos se han visto forzados y venderlas con rapidez. 1930. Stalin colectiviza la Tierra. 5 de enero. El líder soviético Joe Stalin ha declarado hoy en toda la tierra de la Unión Soviética será propiedad colectiva del pueblo. Los comentaristas vaticinan que retirarán el caos de todo el país. Al crearse inmensas explotaciones agrarias de la propiedad estatal mediante la función de millones de pequeñas granjas, Stalin ha enviado miles de agentes a supervisar la operación y amenaza con apoderarse de la tierra si la población se niega a cooperar. Los campesinos trabajarán ahora en las inmensas granjas estatales a cambio de un salario en vez de cultivar sus propias parcelas. Stalin cree que estas medidas doblarán la productividad agrícola de la Unión Soviética y reforzarán el control del partido. 18 de febrero. El astrónomo de Clyde Tombaugh ha descubierto un nuevo planeta en nuestro sistema solar. Se llamará Plutón, nombre laíno de los dioses griegos de los infiernos. Tiempo y estilo. El estilo del Art Deco, que empieza en el diseño moderno, queda reflejado en este reloj Saphir de elegantes formas curvas. La Garbo habla. 14 de marzo. Por fin se ha oído en pantalla la voz de la gran Greta Garbo. En su nueva película, Anna Christine pronunció sus primeras palabras con voz ronca y grave. Tráeme whisky, cariño, y no seas tacaño. Todo parece indicar que la Garbo ha superado con éxito la prueba del cine sonoro. La marcha de la sal. 6 de abril. Mohammad Gandhi, llamado Muhammad Alma Grande, llegó hoy a la costa de Dandi, después de una marcha de 380 kilómetros a través de la India. Han protestado por el impuesto sobre la sal, aunque los británicos graban en la población. En Dandi, desafiando a las autoridades, Gandhi tomó simbólicamente un puñado de sal de las marismas mientras la multitud lo aclamaba como su liberador. El campeón se retira. 17 de noviembre. El golfista de Estados Unidos, Bobby Jones, de 28 años, se ha retirado hoy de las competiciones al quedarse sin contrincantes. En un solo año, Jones ha conseguido ganar los torneos abierto y amateur de Estados Unidos y de Gran Bretaña, algo que hasta ahora se tenía por imposibles. Proeza en el aire. 24 de abril. La británica Amy Johnson, de 27 años, llegó hoy a Darwin tras volar en solitario desde Gran Bretaña hasta Australia. Es la primera mujer que consigue recorrer 16.000 kilómetros en avión en tan solo 19 días. En una ocasión se vio obligada a efectuar un aterrizaje forzoso en la isla de Java y a remandar las alas de su Lipski-Not con esparadrapo. Amy emprendió el viaje con una experiencia de solo 100 horas de vuelo. Si su salida de Gran Bretaña pasó prácticamente inadvertida, ahora vuelve convertida en heroína. 1939. España amanece republicana. Después de 7 años bajo la dictadura del general Primo de Rivera, se ha proclamado la República en España. La salida del país de Alfonso XIII era inevitable tras la victoria de la conjunción de republicanos y socialistas en las elecciones municipales del domingo 12 de abril. Había unanimidad en que si el rey no dejaba el trono, se producirían gravísimos disturbios.
Mientras los republicanos celebran la victoria, el rey parte hacia el exilio vía Marsella. Récord en la estratosfera. 27 de mayo. El físico suizo Auguste Piccard y su colega Paul Kiefer se han convertido en los primeros hombres que suben a la estratosfera. Despegaron en un enorme globo de hidrógeno en la localidad alemana de Augsburg y se elevaron nada menos que a 15.281 metros. Su aventura concluyó con un suave aterrizaje en un glaciar del Alto Tirol. Una cabina hermética diseñada por Piccard le permitió sobrevivir a la baja densidad del aire y al intenso frío que reina en esas alturas. El objetivo del viaje era estudiar los rayos cósmicos del Sol. Capone vuelve a la cárcel. 17 de octubre. Al Capone, cara cortada, ha sido encarcelado de nuevo, esta vez por fraude en el pago de impuestos. El gángster que domina Chicago con su imperio delictivo desde años 20 ha sido condenado a 11 años de prisión y a pagar $137.328 de impuestos atrasados. La investigación corrió a cargo del agente del Departamento de Justicia Elliot Mess. Triunfa el monstruo. 21 de noviembre. Hollywood está viviendo un gran auge de las películas de terror. Tras el reciente éxito de Drácula, se ha estrenado Frankenstein, dirigida por James Whale, que sin duda atraerá al público. Boris Karloff interpreta al desdichado monstruo en esta fantasía trágica y terrorífica a la vez. La BBC estrena Casa. 1 de mayo. La British Broadcasting Company, más conocida como la BBC, se ha trasladado a su nueva sede londinense. El espectacular edificio asemeja un transatlántico rematado por enormes repetidores de radio. En la entrada, una placa reza: las naciones hablarán de paz a las naciones. Guerra entre Bolivia y Paraguay. 15 de junio. Bolivia y Paraguay han entrado en guerra por el litigio del Gran Chaco, la vasta y tupida llanura fronteriza entre ambos países. Paraguay ha invertido millones de dólares en la zona para criar ganado y explorar el quebracho, un árbol de madera muy dura, rica en tanino, que se emplea para curtir cuero. Los ingresos procedentes de estas industrias resultan vitales para la débil economía paraguaya. Por su parte, Bolivia, cerrada al mar, necesita acceder al Gran Chaco para comerciar con el exterior. Con una población que triplica la de Paraguay y un ejército entrenado por mercenarios alemanes, Bolivia tiene más posibilidades de ganar la guerra. La guitarra eléctrica. Adolf Richards ha introducido una nueva guitarra que amplifica el sonido eléctricamente. La música popular ya no volverá a sonar igual. Roosevelt y el New Deal. 8 de noviembre. Franklin D. Roosevelt, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, ha derrotado al presidente republicano Herbert Hoover por una abrumadora ventaja. Roosevelt barrió en 42 de los 48 estados y obtuvo una mayoría de más de 7 millones de votos. Durante su campaña, Roosevelt propuso el método de Pacto Nuevo, un ambicioso programa de reforma que deberá cometerse en los próximos años. Por encima de todo, se ha comprometido a que cuando sea presidente ningún americano pasará hambre. 1933. Hitler canciller. 30 de enero. Adolf Hitler ha sido designado canciller de Alemania por el presidente von Hindenburg. El líder del partido nazi de 44 años accede al poder en un momento en el que la democracia alemana amenaza con derrumbarse. En las últimas semanas el país se encontraba al borde de la guerra civil, debido a los cruentos enfrentamientos callejeros entre nazis y comunistas. Aunque el apoyo de los nazis parece disminuir, una serie de intrigas ha llevado a Hitler al canciller. Además de Hitler, solo hay otros 2 nazis entre los 11 miembros del gabinete. El resto son nacionalistas de derecha. Arthur Rinsen. 28 de febrero. Un misterioso incendio ha arrasado el interior del Reichstag de Berlín, sede del Parlamento alemán. El nuevo canciller Adolf Hitler ha acusado a los comunistas del Parlamento alemán. Del incendio y ha convencido al presidente de von Hindenburg de que firme el decreto que suspenda los derechos de la exposición y reunión. Air France. La industria del transporte aéreo no puede parar de crecer. La última línea aérea internacional que ha surgido es Air France.
formada en agosto tras la fusión de 4 empresas de transporte aéreo, la compañía General Aeroports Club. El Gran Gorila, 2 de marzo. El nuevo galán de la actriz Fay Gray es alto, moreno y fiero, se llama King Kong y es un gorila gigante capturado en la isla de Calavera. Kong fue llevado a Nueva York, pero logró escapar. Aunque parezca colosal en la pantalla, Kong es un minúsculo muñeco articulado, fruto del genio del animador Welsh O'Brien. Marlene se viste de hombre, 21 de mayo. La actriz alemana de cine Marlene Dietrich, instalada en Hollywood desde 1931, ha revolucionado el mundo de la moda. En una escena de Marruecos, su última película con la de Paramount, aparece con frac y sombrero de copa. Incluso fuera del plato es frecuente ver a Langilla Marlene con ropa de hombre. Hoy llegó a Francia con traje marrón, abrigo, gorra y corbata roja. En el fondo soy un caballero, declaró en una entrevista. El estilo de Dietrich se ha puesto de moda y muchas mujeres se han apresurado a lucir atenuadas o similares. El dictador luso, 22 de marzo. La nueva constitución portuguesa aprobada hoy otorga al gobierno autoritario de Antonio de Oliveira Salazar la derecha a suspender todas las libertades públicas. Wimbledon, 8 de julio. En la reñida final de los campeones de tenis femeninos de Wimbledon, la campeona estadounidense Helen Willis Moody ha derrotado a la aspirante británica Georgette Round por 6-4, 6-8 y 6-3. Para la multitud que las presenciaba el partido en un arrasador día de verano, la tensión reinante en Central Court resultaba casi insoportable. Es la sexta vez en los últimos 7 años que Helen Willis Moody se alza con ese parecido título. Japón designa 1934. Japón designa Pu Yi como emperador títere. 1 de marzo. Pu Yi, que fue emperador de China siendo un niño, ha sido entronizado como emperador títere de la provincia china de Manchuria, conquistador por los japoneses, quienes gobiernan en realidad ese territorio, ahora llamado Manchukuo. Para señalar tan magno acontecimiento se han organizado unos vistosos festejos de Hinskin, la capital. Sacerdotes, lamas y grishus se codearon con soldados cargados de medallas y miembros de la caballería mongola, mientras las delegaciones de la nobleza china rendían homenaje a su nuevo emperador. Italia campeona. 10 de junio. Han presenciado en un Benito Mussolini exultante. El equipo italiano derrota a Checoslovaquia por 2-1 en la final mundial de fútbol. El entrenador italiano es el brillante técnico Vittorio Pozzo. El lago Ness, 8 de agosto. La curiosidad ante la posibilidad de existencia de un monstruo en el lago Ness, Escocia, ha aumentado con una publicación de una reveladora fotografía tomada en un medio británico. ¿Realmente existe Nessie? Alcatraz prisión, 18 de agosto. La prisión de Alcatraz, construida sobre una enorme roca en el centro de la bahía de San Francisco, Estados Unidos, ha sido inaugurada como penitenciaría federal. Antiguamente la isla alojaba una inmensa fortaleza española y un faro, levantada sobre los cimientos de la fortaleza. Esta prisión, a prueba de fugas, albergará solo a los criminales más peligrosos. Mary Poppins. La australiana Pamela Travers acaba de publicar una novela sobre una institutriz perfecta que hace las delicias de sus pupilos con sus alrededores de magia. Cole Porter entusiasta al público con su musical 21 de noviembre. La nueva comedia musical Anything Goes se ha estrenado hoy en el Alvin Theatre de Nueva York. El libertado de P.G. Wodehouse y Guy Bolton narra las románticas aventuras de un grupo pasajero y a bordo de un lujoso transatlántico. Ethel Merman y William Castle borda los papeles estelares del espectáculo. Ofrece un gran número de canciones inolvidables compuestas por el maestro Cole Porter, tan pegadizas como You're the Step, All Through the Night, I Get Kicked Out of You. 1935. Un Oscar para Shirley. 27 de febrero. La actriz de 7 años Shirley Temple ha recibido un Oscar en miniatura por su valiosa contribución al cine. La estrella infantil debutó hace 3 años cantando y bailando en Red Heart Hollywood. Después de su reciente éxito en Dejado en prenda, este angelito de cabellos rizados y hoyuelos en las mejillas es la actriz favorita de Hollywood. Es estupendo, comentó la presidenta Roosevelt, que por 15 centavos una ciudadana pueda ir al cine y olvidarse de sus problemas al contemplar el rostro sonriente de una niña. Metro en Moscú.
15 de mayo. El metro de Moscú comenzó a funcionar hoy a las 7. Esta nueva red es sin duda el ferrocarril subterráneo más impresionante del mundo. Cada una de sus 104 estaciones está decorada de manera distinta. Muchas de ellas parecen los salones de un palacio con mármol, arañas, cristal y vidrería y abundantes pinturas. La construcción de las nuevas estaciones se llevó a cabo bajo la dirección de Nikita y el alto dirigente del Partido Comunista. Expolio a los judíos alemanes. 15 de septiembre. Los decretos de Nuremberg firmados por Hitler han privado a 6.000 judíos de la nacionalidad alemana inhabilitados para ejercer, entre otros trabajos, la enseñanza y el periodismo. Los actuales matrimonios entre los judíos y no judíos pasen a ser ilegales. Las parejas no se divorcien, podrían ir a la cárcel. Fin de la marcha de Mao. 20 de octubre. Tras 12 largos meses de marcha, librando combates y pasando penalidades, el ejército comunista chino con Mao Zedong de cabeza ha llegado a la provincia de Shanxi. Los comunistas indicaron esta marcha de 9.600 kilómetros por el suroeste de China, cuando el gobierno nacionalista lanzó una gran ofensiva contra su base, la provincia de Jiangxi. Pese a la persecución de las tropas nacionalistas, el peor enemigo de Mao y los suyos fue la naturaleza. De los 100.000 hombres que partieron, solo 10.000 han sobrevivido a la prueba. Italia invade Abisinia. 3 de octubre. La esperada invasión italiana al reino norteafricano de Abisinia ha comenzado ya tras varios meses de escaramuzas fronterizas. Dos ejércitos de colonias italianas y de Somalia se han adentrado en aquel país. El ejército de tribus del emperador Haile Selassie, armado con lanzas y viejos mosquetones, no tiene ninguna posibilidad frente a las bien equipadas tropas italianas y apoyados por tanques y bombarderos. Primer vuelo de Hawker Hurricane. 6 de noviembre. Un nuevo avión de combate británico ha realizado su vuelo inaugural. Será el primer avión de RAF con una velocidad máxima superior a los 480 km por hora y también el primer armado con 8 ametralladoras. Muñecas de trapo. Las muñecas de trapo son cada vez más populares. Esas gemelas de fieltro y terciopelo las fabrica la firma británica Chad Palace. 1936. ¿Qué tiempos? 5 de febrero. La película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, presentó el inmortal Charles en el mundo industrializado. El vagabundo consigue trabajo en una cadena de montaje. Siembra loqueros y acaba en la cárcel. La película es una burla de la volante de la vida en una fábrica, pero también muestra en su lado seno las penalidades de las obras. Chaplin intentó rodar Tiempos Modernos con sonido, pero no llegó a decidir la voz del personaje principal. Al final lo único que hoy se oye es una cancioncilla incortexa. Los alemanes ocupan Renania. 7 de marzo. Desafiando el Tratado de Versalles, las tropas alemanas penetraron al amanecer en Renania, región controlada por la Francia al acabar la Primera Guerra Mundial. La acción de Hitler fue osada, ya que nadie sabía cómo iba a reaccionar Francia. Sus propios generales los aconsejaron que no se arriesgara. El general Werner von Blomberg insistió en la guerra, ordenó a las tropas que se retiraran en cuanto franceses y británicos dieron menor señal de respuesta. Los políticos franceses desean emprender acciones militares, pero el Estado Mayor pide moderación. Inglaterra ha rogado a Francia que no haga nada hasta que la acción de Hitler no haya sido debidamente estudiada. Nadie ha respondido por ahora, y la provocación del dictador nazi ha propuesto un nuevo tratado que garantice la paz durante los próximos 25 años. Los británicos ven en ello una prueba de sus intenciones pacíficas. Según la prensa, Hitler solo ha vuelto a ocupar lo que era suyo. El coche del pueblo. El primer coche del pueblo se encuentra en fase de diseño en Alemania. El Volkswagen confía en lanzarlo pronto al mercado. Hitler quiere poner en marcha a la nación y hacer en Alemania lo que Ford hizo en Estados Unidos. Olimpiada amarga. 16 de agosto. Los Juegos Olímpicos de Berlín han clausurado hoy en un gran número de excelentes récords conseguidos por los atletas de los 49 países participantes. Sin embargo, este magno acontecimiento deportivo ha dejado un mal sabor de boca, aunque nada hubo que objetar a la organización de los Juegos. Hitler los convirtió en un gigantesco acto de propaganda. Berlín fue designada sede de los Juegos antes de que Hitler subiera al poder. Una vez que se obtuvo conocimiento de su política dictatorial y racista, hubo varios intentos
en un especial por parte de Estados Unidos de boicotearlos. Como el régimen nazi exalta la raza ariana, cuando accedió al podio el atleta negro de Estados Unidos, Jesse Owens, Hitler se negó a felicitarlo. Owens ganó medallas de oro en 2 pruebas de velocidad, salto de longitud, donde estableció un increíble récord de 8.6 metros, y relevos. Ante el público puesto en pie para ovacionar a Owens, Hitler no pudo contenerse y se marchó furioso del Estadio Olímpico. Eduardo abdica por amor. 11 de diciembre. Eduardo VIII ha abdicado del trono de Inglaterra. Tiene intención de casarse con la estadounidense Wallis Simpson, divorciada 2 veces, desoyendo los consejos del gobierno británico y de la Iglesia anglicana. El rey pronunció su discurso de abdicación desde el castillo de Windsor, transmitido por radio en una nación desconectada, aunque el monarca cuenta con mucho apoyo del parlamento y la prensa. Pueblo británico no aceptará como 30 a la señora Simpson. Al rey le sucederá el hermano menor Alberto Jorge. 1937. El orgullo de Alemania en llamas. 6 de mayo. El dirigible Hindenburg se convierte en una bola de fuego al aproximarse a Lakehurst Fair de Nueva Jersey. Después de un vuelo transatlántico desde Frankfurt al aeropuerto, queda destruido en menos de un minuto. Murieron 35 de las 97 personas que viajaban a bordo, de tripulación y pasajeros. Desde su vuelo inaugural en 1936, el Hindenburg se había convertido en un símbolo de la Alemania nazi. Era el mayor y más lujoso dirigible del mundo, capaz de cruzar el Atlántico con 70 pasajeros a bordo. Llegada al Hindenburg, Lakehurst se retrasó por una tormenta. Al aproximarse a la torre de control, unos testigos advirtieron un fogonazo en lo alto del aparato. Unos segundos después era pasto de las llamas. Aunque se habló de sabotaje, la explicación más probable es que debido a la tormenta eléctrica estática del aire inflamó el hidrógeno que desprendía los depósitos del dirigible. Debut de Fontaine. 19 de enero. Una bailarina de 18 años ha causado gran sensación en su debut con Gilson al teatro londinense de Surrey Wells. Margaret Fontaine, cuyo verdadero nombre es Peggy Hawking, se convertiría en la primera bailarina de Sadler's Wells. Fue puesto vacante desde la retirada de Alicia Marburn hace 2 años. Coronación de Jorge VI. 12 de mayo. Jorge VI ha sido coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster el mismo día en que estaba previa la coronación de su hermano mayor Eduardo VIII. 1 millón de personas ocuparon las calles para asistir al desfile y muchos millones más siguieron la ceremonia por radio. Golden Gate. 27 de mayo. Unas 2.000 personas han cruzado el puente Golden Gate para celebrar la terminación de una de las obras cumbre de la ingeniería de este siglo, el mayor puente colgante del mundo. Salva una distancia de 11 kilómetros en la bahía de San Francisco, Estados Unidos. La exposición de París. Los pabellones y tiendas de la Exposición Universal de París atraen estos días millones de personas. Los monumentos Torres de Piedra de Alemania y la Unión Soviética son los pabellones más vistosos. Un cuento de hadas. 21 de diciembre. Hoy se estrena en la esperada película de dibujos animados Blancanieves, de los 7 enanitos de Walt Disney, quien alcanzó un enorme éxito en 1928 con Sinfonías tontas, en las que aparecía el simpático ratón Mickey Mouse. Blancanieves es el primer largometraje de dibujos animados rodado en Technicolor. La película supone un extraordinario desafío económico y artístico para Disney. En su producción se invirtió nada menos que $1,5 millones y trabajó un nutrido equipo de dibujantes y animadores durante más de 4 años. Se trata de una fantasía musical basada en el popular cuento homonismo de los hermanos Grimm. Además de incluir extraordinarios efectos visuales, la película contiene canciones inolvidables como La Príncipe de mis sueños, Charlie mientras se baja y Casa de descansar. Encanto grande y pequeñas de Walt Disney se proponen rodar próximamente nuevos largometrajes inspirados en otros cuentos infantiles populares. Japón provoca la guerra con China. 17 de julio. China y Japón han entrado en guerra tras disparar unos soldados japoneses en el estado de Manchukuo contra una patrulla china a las puertas de Pekín. Los japoneses afirman que fueron provocados, pero lo más probable es que organizaran el incidente como excusa para atacar a China. 1938. La Revolución Francesa al cine.
9 de febrero, el director de cine Jean Reno acaba de estrenar El Marcel, una película del estilo documental sobre la Revolución Francesa. Evitando la tentación de restaurar a las grandes figuras de la época, Reno prefiere constatar la vida de la gente del pueblo con la de los aristócratas. La cinta cuenta las peripecias de un grupo de voluntarios revolucionarios que dejan sus humildes hogares en Marsella y emprenden una larga marcha hacia París para protestar por la corrupta monarquía de Luis VI. Hitler anexiona Australia. 14 de marzo. Adolf Hitler ha convertido en su Austria natal en una provincia alemana. El dictador se pasó por las calles de Viena en su espectacular desfile encabezado por tanques y piezas de artillería. Vestido con el mismo uniforme marrón que sus tropas de asalto, permaneció de pie en su coche, descubierto y dirigido al saludo nazi. La entusiasmada multitud lo aclamaba. Por la tarde se asomó al balcón de su hotel y dijo con orgullo al pueblo austriaco: la nación alemana jamás volverá a desgarrarse. Errol Flynn es Robin Hood. 12 de mayo. La Warner Brothers acaba de estrenar Robin de los Bosques, en la que Errol Flynn encarna al legendario arquero de Sherwood. La cinta cuenta con un espléndido reparto en la que descuenta Olivia de Havilland en el papel de la bella Marina. La película, rodada de Technicolor, costó los frisolera de los $2 millones. Los decorados son espléndidos y abunda de las escenas de acción, como la solemnidad de duelo a muerte entre Robin Hood y el malvado Sir Guy de Griswold. Bombardeo despiadado. 8 de junio. Los bombarderos japoneses llevan 10 días con sus noches arrojadas su mortífera carga sobre la indefensa ciudad de China del Cantón. Miles de personas han muerto, los heridos son incontables y barrios enteros de la ciudad han quedado reducidos a escombros. Las armas antiaéreas ya no funcionan y cuando se oyen los motores de una nueva oleada de aviones, soldados y políticos corren por las calles gritando: ya vienen, ya vienen. Las falsas alarmas son frecuentes que la ciudad haya sumida en la más angustiosa incertidumbre. Las centrales eléctricas han resultado destruidas y ni siquiera los hospitales disponen de suministro. No hay más luz que la de la refinería en llamas, y los incendios que asolan la ciudad. Los japoneses han dejado claro que bombardearían Cantón hasta la redención. Al general nacionalista Chiang Kai-shek ya no le quedan hombres para defender la ciudad. Japón controla casi toda la litoral chino y la mayoría de las grandes ciudades. Juventudes hitlerianas. Cuando llega septiembre, Alemania celebra el espectacular Meeting Nürnberg, en el que las juventudes hitlerianas hacen gala de sus instrucciones militares en presencia de su líder, Julius. 22 de julio. Julius, brillante boxeador estadounidense de 23 años, se ha vengado de Max Schmidt. El hasta ahora campeón alemán venció al joven Luis hace 2 años, pero en Yankee Stadium de Nueva York, los potentes puñetazos de Luis derribaron a su rival en los 4 asaltos. 1928. La locomotora más veloz. 3 de julio. La locomotora fabricación británica Marlborough, una aerodinámica Grizzly A4 Pacífico, ha batido el récord mundial de velocidad, estableciendo en 203 km por hora, al bajar una pendiente de línea principal entre Grantham y Peterborough, Gran Bretaña. Mientras tiraba de un tren especial, el ingeniero británico Newell diseñó la mala se hallara del tren para registrar la velocidad de la locomotora, que mantuvo una velocidad de 193 km durante más de 8 km. Superó el anterior récord británico de 183 km establecido por el Coronel Scott. Alrededor del mundo 3 días. 14 de julio. El multimillonario estadounidense Howard Hughes ha dado la vuelta al mundo en su avión especial Lockheed 14 Electra, al reducir las escalas del lineamiento de Heathrow 3 días, 19 horas y 8 minutos, casi la mitad de lo que tardó en compatriota Willie Purse. Viajó en el avión de Floyd Bennett, Nueva York, de 25.000 admiradores, donde después de aterrizar declaró: cualquier piloto de líneas aéreas de este país lo habría hecho igual. Paz para todos. 30 de septiembre. Checoslovaquia no será motivo de guerra. Alemania, Inglaterra y Francia han acordado ceder a Hitler los suderos checos. Con ellos se pretende apaciguar los nazis y evitar la guerra. Regresa hoy a Inglaterra el primer ministro Chamberlain dijo orgullosamente: creo que esto significa la paz para todos. Los marcianos de Orson Welles. 30 de octubre. El actor-productor Orson Welles, de 23 años, ha provocado una histeria colectiva entre la población estadounidense con un programa de radio, La Guerra de los Marcianos, basada en una novela de ciencia ficción de H. G. Wells. La emisión fingía ser una noticiero con boletines informativos y un reportaje en directo sobre los aterrizajes en Nueva Jersey.
enmarciados, altos como rascacielos. El realismo fue tan que alrededor de 1 millón de oyentes llegó a creerse la supuesta invasión marciana. Walt se manifiesta perplejo por este alboroto, que viene a demostrar el gran poder de la radio. La noche de los cristales rotos, 10 de noviembre. La comunidad judía alemana fue víctima anoche de una violencia sin precedentes. Más de 70.000 tiendas fueron allanadas y saqueadas. Se incendiaron sinagogas y centenares de judíos fueron golpeados por las calles. El ministro de propaganda Joseph Goebbels afirma que el detonante de la violencia fue el asesinato a un diplomático alemán por un estudiante judío en París. Está claro que estos destrozos son obra del partido nazi debido a los montones de cristales que quedaron en las calles tras el saqueo de las tiendas. Estos trágicos sucesos se conocen ya como la noche de los cristales rotos. Un pescador descubre un fósil viviente. 22 de noviembre. Un pescador ha realizado hoy una captura extraordinaria mientras faneaba en su barca, cerca de las islas Comoras. Frente a la costa este de África cogió un cercano vivo. Hasta ahora habían aparecido varios fósiles de este pez, pero los expertos estaban convencidos de que se había extinguido hace unos 70 millones de años. Curiosamente, la especie no ha sufrido parcialmente cambios en su morfología. Es un pez óseo con cola camosa, tribulada y aletas como las de unos delfines. El profesor Smith, ictiólogo surafricano que identificó al coelacanto, ofrece una generosa recompensa de 100 libras a quien encuentre y le haga llegar otro ejemplar vivo de esta especie. 1939. Se divide el átomo Mauriano. 28 de enero. El físico alemán Otto Haupt y su colega Fritz Strassmann han hecho un descubrimiento centenario y trascendental. Por medio de sus experimentos han comprobado que cuando los átomos de uranio se bombardean con neutrones, se dividen por la mitad, liberando nuevos neutrones, y producen gran cantidad de energía. Los neutrones liberados hacen que los átomos de uranio se dividan a su vez, generando más energía y más neutrones. Otto ha llamado a este proceso fisión nuclear. Sus trabajos dejan de puerta abierta para acumular energía y con ella crear un arma de formidable poder destructivo. Invasión de Praga, 15 de marzo. Hace 6 meses Hitler tomó los Sudetes, ahora se ha apoderado del resto de Checoslovaquia. En el día de hoy, Hitler ha entrado en Praga para instalar en un castillo de Harzen, antigua residencia de los reyes de Bohemia. Sin embargo, la acogida dispensada al ejército de Alemania por el pueblo de Praga contrastaba visiblemente con la calurosa bienvenida que recibía en los Sudetes y Austria en Praga. La gente lloraba y encontraba el himno nacional al verse obligada a saludar a los nazis. Arqueología. Una barca funeraria anglosajona ha aparecido en South, Inglaterra, durante unas excavaciones arqueológicas. La nave estaba llena de oro, plata y armas. El héroe del oeste. 22 de marzo. Desde su estreno el 2 de marzo, la dirigencia ha hecho paso por taquilla a tanta gente que John Wayne, que hasta ahora solo había aparecido en una película de bajo presupuesto, se ha hecho rápidamente famoso. Un niño en el trono de Irak. 4 de abril. Irak llora la muerte del rey Shahzi, fallecido en un accidente de coche. Los iraquíes sospechan de una conjura urdida por los británicos, que aún conservan importantes bases aéreas en el país. Sospechan de una conjura urdida por los británicos, que aún conservan importantes bases aéreas en el país. Sucede al rey Shahzi, su hijo Amir Faisal, de 3 años. El tío del niño Amir Abdul ya ha sido nombrado regente, pero quien de verdad ostenta el poder es el primer ministro, el general Reformers Nuri. Nueva York mira al futuro. 30 de abril, a las 15:12, el presidente Franklin D. Roosevelt inauguró la Feria Mundial de Nueva York, en la que 60 países y 1.300 empresarios exponen las últimas maravillas de la técnica. Lo más impresionante es el Trylon, una torre de 213 metros, el Persphere, una gigantesca esfera de 60 metros donde se proyecta una película ambientada en el año 2036. Lujo en el aire. 28 de junio. Los primeros vuelos regulares transatlánticos del mundo han empezado hoy con el despegue en el bahía de Mercer en Port Washington, Estados Unidos, del Boeing 304. 22 pasajeros que han pagado $675 por un billete de ida y vuelta para este viaje de 45 horas y 52 minutos, incluida una escala de 22 horas en las Islas Azores. Este es el primer vuelo regular por el Atlántico desde la dramática accidente de Hamburg ocurrió, causó 35 muertos y acabó los dirigibles alemanes. Glenn Miller informa. 1 de agosto. Los sacos de orquesta Glenn Miller suenan en la costa
El predicado sistema informa a Miller, de 35 años, en la actualidad uno de los directores estadounidenses más populares en su género. Comenzó su carrera en 1926 tocando el trombón con la orquesta de Ben Platt. Después colaboró con Tammy Dormer y Ray Noble de la orquesta de Glenn Miller. Es famosa por sus melodías baulidas, el vibrante sonido y la característica es el resultado mezclar de un clarinete con un cuarto de saxofón. El País de Oz. 17 de agosto, El Mago de Oz, fantasía musical en Technicolor, interpretada por el prometedora actriz Nobel Judy Garland, y de 17 años, se estrena esta noche en Hollywood. La película, que alcanzó un coste de $3 millones, relata la aventura de Dorothy, que es arrastrada por un tornado hasta el mágico país de Munchkins, donde conoce a un espantapájaros, a un hombre de hojalata y a un león cobarde. 31 de agosto. La inminente guerra con Alemania obliga a evacuación de 1,5 millones de niños británicos de las grandes ciudades hacia zonas rurales y población pequeñas con menor riesgo de bombardeos. Los pequeños, acompañados por sus maestros, solo pueden llevar consigo una muda y una máscara antiguas. Los autobuses se han desviado por rutas habituales para llevar a los chiquillos a las estaciones de ferrocarril, desde donde partirán hacia los lugares que les hayan sido asignados. Al llegar a su destino, los encargados de realojamiento los presentarán a las familiares de acogida, pero ya han surgido problemas. Muchos de estos niños jamás han visto vacas, ovejas y ni tan siquiera el campo. Otros nunca han dormido en una cama, ni saben cómo comer con cuchillo y tenedor. Además, las familias de clase media están impresionadas por el desaseo de algunos chicos del barrio bajos y no saben muy bien cómo tratarlos. Invasión de Polonia. 1 de septiembre. Hitler ha invadido Polonia con bombarderos Junkers y Jup, desencadenado ataque masivo, acordando nudos de comunicación y redes. Es la primera vez que Alemania recurre a su revolucionaria táctica de Wilson, cuyo objetivo es coger al enemigo por sorpresa. Otra vez la guerra. 3 de septiembre, a las 11:15 de la mañana, el primer ministro Neville Chamberlain comunicó a una nación un vuelo Inglaterra estaba en guerra con Alemania. El gobierno británico lanzó ayer un ultimátum a Hitler, exigiéndole la retirada de Polonia, y al no obtener respuesta, ha declarado la guerra. Ahora más tarde expiraba la ultimátum francesa y a las 17 también Francia hacía lo mismo. Los aliados de 1914 se encuentran otra vez unidos contra la opresión. Solo unos minutos después del comunicado por radio del primer ministro, sonaron en Londres las sirenas antiaéreas, aunque resultó ser una falsa alarma. Es un anticipo de la destrucción que se cierne sobre el país. Ataque en la nieve. 30 de noviembre. La Unión Soviética ha invadido Finlandia tras la negativa de este país de ceder Karelia, un territorio que bordea la ciudad de Rusia Stalingrad. El Ejército Rojo se ha desplegado en un ataque masivo a través de las heladas aguas que separan a Finlandia de la Unión Soviética. Los finlandeses cuentan solo unos cuantos ataques de aviones, pero sus patrullas de retirada están bien entrenadas para combatir en el 9 del Ejército Rojo. Por el contrario, carece del equipo de luchar bajo las gélidas temperaturas del Ártico.